Primeramente quiero agradecer a Dios por esta bella oportunidad que me concede de enseñar su palabra a ustedes y también por la invitación que me hizo la pastora Doris de Ávila. Igualmente quiero decirles que mi esposa Hilda y yo presentamos a todos ustedes, los miembros de la Iglesia Cosecha Abundante, aquí en San José de los Campanos, en la ciudad de Cartagena, nuestro saludo, nuestro aprecio, y deseamos que preparen sus corazones para recibir la palabra. También queremos saludar a todas las personas que han de escuchar esta enseñanza a través de la página vozactual.org. El tema que vamos a considerar lo he titulado Nos llegó la hora a todos. Nos llegó la hora a todos. A ti, a mí y a todos. En estos momentos que estamos viviendo por causa de la pandemia del COVID-19 desde el 2020, durante la cual todos hemos vivido diversas experiencias, unas malas, otras regulares y otras muy buenas, gracias a Dios. Sin embargo, observando la situación a partir de mi propia vida y la vida de muchos otros siervos de Dios y de muchos creyentes, me atrevo a decir que este tiempo ha servido para poder examinarnos a nosotros mismos, espiritualmente hablando. Es el momento para reconocer que verdaderamente a todos nos llegó la hora. Sí, mi hermano y mi hermana, nos llegó la hora para pasar de la liviandad de la fe, de las tradiciones, de la religiosidad y de la mala costumbre de leer la Biblia para olvidarla de inmediato. Nos llegó la hora para aprender a vivir en Cristo. Nos llegó la hora para tener una experiencia personal con Cristo y poder así saber que vivimos en Él. Nos llegó la hora de despertar. Nos llegó la hora de leer, estudiar y tomar en serio la palabra de Dios, creyéndola, obedeciéndola y viviendo según ella nos enseñe y nos guíe. Vamos a usar un versículo que todos ustedes conocen y lo conocen muy bien. Algunos hasta han predicado ya acerca de este texto. Se encuentra en Filipenses 4:13 y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que todos ustedes se lo saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Sin embargo, a mí me llama la atención que cuando Pablo reconoce semejante verdad y este gran recurso que todos tenemos, un recurso divino, lo hace, ¿sabe cómo? Como resultado de haber aprendido a vivir en toda circunstancia, buena o mala, en Cristo. Y realmente esta es la clave: aprender a vivir en Cristo. Vivir en Cristo conforme su palabra. Y pienso además que a nosotros, a ti y a mí, también nos ha llegado la hora para reconocer la necesidad de vivir en Cristo, en medio de las circunstancias malas, adversas, contrarias y las buenas que también se presentan, las favorables. Ahora quiero que observen conmigo algunas de las cosas que Pablo había aprendido.
estando en la cárcel por causa del Evangelio, sin libertad para viajar y visitar a los hermanos de la fe, y muchas veces con hambre, soledad y muchas otras necesidades. En medio de todas estas circunstancias, cada día Pablo aprendía a vivir en Cristo, porque Cristo lo fortalecía. Cuando aprendió a vivir en Cristo, aprendió a ser fortalecido en Cristo Jesús. Y esta es la razón, este es el motivo por el cual Pablo escribe una carta de amor, una carta de alegría, de acción de gracias, de alabanzas a Dios, de gozo y de gran motivación para todos los hermanos en Filipos. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, hallamos realmente grandes enseñanzas que todos pueden vivir u obedecer cuando se ha aprendido definitivamente a vivir en Cristo por la fe en su palabra. Eso sí, con la ayuda del Espíritu Santo. Veamos algunas de esas enseñanzas. En Filipenses 4, 4 y 5, la Escritura dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Observen bien. Regocijaos siempre, en medio de toda circunstancia, en medio de enfermedades, muerte de seres queridos, hambre, escasez económica, desesperación, depresión, necesidades y otras cosas más que se presenten. En medio de todo esto, regocijaos en el Señor siempre. Semejante cosa no es fácil, pero es lo que la Escritura me dice que debo hacer. Y no puedo hacerlo por mis propias fuerzas. Necesito aprender a tener una relación personal con Cristo. Necesito aprender a ejercitar mi fe en la palabra de Dios. Necesito depender del Espíritu Santo para poder vivir una vida dependiendo totalmente del Señor Jesucristo. Es necesario que todos reconozcamos que esta es una necesidad. Pregúntate a ti mismo, ¿todo lo puedes en Cristo realmente? ¿Eso es verdad en tu vida? Ahora escúchame. También dice el texto dos cosas más. Versículo 5. Dice que todas las demás personas, delante de todos los hombres, ellos vean que realmente vivimos en Cristo. Y que además estamos esperando la segunda venida del Señor, porque el Señor está cerca. Mis amados, veamos ahora los versículos 6 y 7 de Filipenses 4. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú observas bien esta escritura, que es la palabra de Dios, es el mandamiento, es lo que nos enseña que debemos vivir, si tú lo observas bien, cuando aprendamos a vivir en Cristo, entonces, en medio de cualquier circunstancia adversa, podemos clamar a Él sin quejas, sin reproches, pero en cambio con acción de gracias anticipadas.
porque el texto esto es lo que dice, que se ore con acción de gracias. Quiere decir que yo estoy orando y le pido a Dios, confío en Dios y le doy gracias de antemano por lo que ya Dios se ha encargado de la situación que le he presentado con todo clamor y ruego. Así que, amados, aprender a vivir en Cristo nos proporcionará además la paz de Dios. Esa paz de Dios que sobrepasa, que está por encima de todo entendimiento. Esa paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque eso es aprender a vivir en Cristo. En Filipenses 4, 8 y 9, Pablo continúa diciéndonos: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amados míos, en verdad, vivir en Cristo nos garantiza todo esto. Y si no vivimos en Cristo, en esa relación personal con Él, va a ser siempre difícil poder vivir una vida cristiana que agrada a Dios y que es de testimonio al mundo que necesita a Dios. De esta manera podemos sellar todo lo anterior con el testimonio que sigue ahora. Es el testimonio del apóstol Pablo. Es lo que él vivió, es lo que él experimentó, y me gustaría que ustedes lo tomen en cuenta. Los versículos 11 al 13. 11 al 13. Filipenses 4, 11 al 13. Dice Filipenses 4, 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué había aprendido? Había aprendido a vivir en Cristo. Y por saber cómo vivir en Cristo, había aprendido a vivir contento, con alegría, con acción de gracias, cualquiera que fuera su situación. Entonces agrega: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Ya lo sé, ya lo conozco, ya es mi experiencia. En todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quieres tú vivir esta clase de vida? Entonces tú tienes que aprender a vivir en Cristo. Pero no solamente tú, todos nosotros definitivamente necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volvernos a la palabra para estudiarla, creerla y obedecerla por la fe, en oración, con una actitud de humildad y con acción de gracias siempre anticipada. Nos ha llegado la hora, amados, y es el tiempo apropiado para hacerlo. No mañana, hoy, ya, pues aún estamos viviendo una situación en la que realmente tenemos que examinarnos
y ver si realmente somos cristianos que estamos viviendo en Cristo y en función de Cristo, conforme su palabra, según nos enseña su palabra. Necesitamos aprovechar la hora que Dios nos ha permitido vivir para aprender a crecer, a vivir y a mantenernos en Cristo cada día más, pero de acuerdo con su palabra. Esta hora o este momento que estamos viviendo, óigame bien, puede ser la última oportunidad que Dios nos ha concedido. Por eso debemos aprovecharla, porque puede ser esta última oportunidad para vivir como le agrada a Dios o para irnos. Puede ser que mañana a cualquiera de nosotros le toque partir y ya. Por eso es bueno estar bien en Cristo. ¿Cuál es la lección que estoy aprendiendo en todo esto? Y que debemos aprender todos. Para asegurar, para tener la certeza, para tener la experiencia que todo lo podemos en Cristo, es necesario que aprendamos a vivir por la fe en Él, de acuerdo con su palabra. Posiblemente tú conoces muy bien toda esta escritura, toda esta palabra la conoces, la has predicado, la has enseñado. Sin embargo, no estamos dependiendo por la fe de la guía, de la enseñanza, de la dirección de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Mis amados, esta palabra que hemos analizado, que hemos estudiado hoy, es una palabra viva, eficaz, poderosa, que nos muestra claramente que para poder vivir en la paz de Dios, en el gozo del Señor, en la tranquilidad, como dice, regocijaos siempre en el Señor, para poder vivir de esa manera, dependiendo de Cristo, y que todo lo podemos en Él porque Él nos fortalece, es necesario que nosotros lo creamos. Es necesario, como dije hace unos momentos, salir de esa liviandad, de esa religiosidad, de esa mala costumbre de leer la palabra de Dios y olvidarla en un momento. Ya es tiempo de acercarnos a la palabra de Dios como lo que ella es. Es la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Es la enseñanza de Dios. Es la guía de Dios para mi vida y para tu vida. Es la luz que nos alumbra para que conozcamos mejor a nuestro Señor Jesucristo, para que conozcamos mejor al Espíritu Santo y para que Él tome todo señorío sobre nuestras vidas y nos guíe siempre a toda verdad. Yo tengo una sugerencia para ustedes. Repitan esta enseñanza una y otra vez hasta que la graben profundamente. Ya la tenemos en la página de Voz Actual, en el canal de YouTube. Allí la pueden escuchar todas las veces que deseen y compartirlas con otras personas. El interés que Dios ha puesto en mi corazón, tanto para mí, para mi familia, como para ustedes y todos los que me escuchan, es que verdaderamente aprendamos por la fe, de acuerdo con la palabra de Dios, a vivir en Cristo, porque todo es en Cristo Jesús, que nos fortalece, que nos da la esperanza, que nos da la vida, que nos da el perdón, que nos da todo lo que necesitamos conforme su poder y sus riquezas en gloria, conforme la voluntad del Padre que nos ama eternamente y para siempre. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, tú eres bueno
Y tú puedes enseñarnos aún más acerca de este tema. Nos ha llegado la hora para volvernos a ti de corazón, para dejar que el Espíritu Santo use la palabra y nos redarguya y trate con nosotros, para que podamos abandonar el pecado, la mentira, el orgullo, la indiferencia, la falta de fe y de amor, el pecado de adulterio, de fornicación y de todo lo que pudiera estar sucediendo, solo por el poder de Dios, viviendo bajo su poder y bajo su dirección, a la luz de tu palabra, es posible que vivamos una vida que agrade a Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre. Bendice a cada persona que escucha esta palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en gran manera. Ha sido un placer estar contigo a través de este medio. Amén.